Ahora voy a empezar a grabar. Eso. Les quería contar entonces que anoche les subí 2 documentos y espero que puedan verlos ahora, porque mi idea es que trabajemos con esos 2 documentos la primera media hora de la clase, o sea, de ahora de las 11:10 a las 11:30. Em, En realidad es cortito, pero es un extracto de una teoría y que es un poco lo que hace Waldo con algunas teorías, que es analizarlas un poco, incorporando el tema de dato-idea, pero también de hipótesis, ley y teoría como concepto. ¿Ya? Entonces, eh, eso, me gustaría que... Son dos documentos de Word. Uno es un relato sobre la teoría de tectónica de placas o deriva continental, que son 4 hojas, pero en una letra muy grande, entonces no serán más de 2 hojas normales de Word. Y el otro archivo es una especie de taller o actividad como para realizar. Entonces, eso, me gustaría que, bueno, me dicen si pueden acceder a ellos o no. Si no, yo también los puedo proyectar. Pero la idea es que en estos, a lo mejor, primeros 10 minutos puedan leer el texto y después conversemos sobre la actividad que se propone, digamos, ¿ya? Eso y, bueno, cualquier duda que tengan de los textos, también la puedo conversar, ¿ya? Cristóbal está repetido, ¿por qué está repetido Cristóbal? ¿Qué tal, Felipe? ¿Quién más llegó? Alison, no la había saludado, pero sí, Camila. Buenos días, Cristóbal, buenos días, Cristóbal, buenos días. Ya, Buenos eso, días. buenos días. Eso, cuéntenme entonces que tienen acceso a los documentos, necesitan que a lo mejor yo los proyecte, pueden leerlos. Yo sí lo puedo descargar, profe. ¿Usted los puedo descargar? Sí. Ya. Y uno es un... Ay, no lo tengo aquí, ¿o sí? Les quería mostrar el libro de donde lo saqué. Es un libro bien interesante que es como de historia de la ciencia, pero así muy, muy ameno, muy fácil de entender. ¿Ya? Esto. Voy a dejar en el chat entonces. Próximo trabajo es la semana del 12 de octubre. ¿Ya? Para los que si alguien llega, ensayando, pero yo voy a subir un aviso con esa información. Em, llegó Daniel y Hugo. Estamos todos casi. Eso. Mm. Cuéntenme entonces si alguien tiene problemas para leer el extracto, porque por último, incluso el taller o actividad yo la puedo proyectar, no es muy largo proyectar eso, pero el extracto sería interesante que leyeran, que yo también lo tengo aquí. Eh, Ese cuéntenme si todos lo tienen, o si alguien no lo tiene me dice, y yo se lo cuento, me cuento historia. Ya. Natalia dice que lo está leyendo, entonces... leamos en voz alta para que sea más entretenido. ¿En serio? Si quieren yo se los leo. O hacemos como...
volvamos en el tiempo. A mí me hacían clase así. Había que leer el libro. Me acuerdo patente, estar leyendo el libro de Ciencias Naturales de séptimo básico. Siga Cofré. ¡Oh! Y uno, ¿dónde yo, dónde yo, dónde yo? Y uno no leía también en voz alta. ¿Ah? El primer problema, sí. Ya, pues, si quieres, leámoslo en voz alta. Em, Leamos el extracto en voz alta, entonces. Voy a dejar aquí chiquitito la presentación. Y yo tengo el extracto acá. O, o puedo presentar el extracto mejor. Profe, una pregunta. Dígame. Eh, ¿Esta publicación es chilena? Ah, buena pregunta. No, no es chilena. Es un libro argentino. Ya. Es un libro argentino que pedí. Pero uno lo puede pedir y llega, sí, no, no hay problema. Y en una parte dice, esto no aprendió, y yo dije que suena Ah, claro, sí, sí dice. Pero bueno, muy eso como también es de acá. como. Igual los argentinos lo dicen, pero como coloquial de acá. No, ahora tiene otro significado además. Sí. Ya. Leamos entonces, pues. Leamos. Yo puedo empezar y después seguimos. Ya. Esto se llama, es el extracto del capítulo 14 de la deriva continental, y que es de Gabriel Guillón, o Guillón, el libro, es del año pasado nomás, y se llama el libro del sistema solar al ADN. Y trae extractos de diferentes temas científicos, por ejemplo, del sistema solar o del ADN, que son del mismo largo que este que yo le estoy mostrando. Así que voy a empezar yo entonces. Eh, Continentes a la deriva. ¿Cómo se forman las montañas? ¿Por qué están ahí y no en otro lado? ¿Por qué hay continentes y océanos en esa disposición? Estas son preguntas potentes que requieren respuestas enormes. A fines de 1800, la explicación más razonable postulaba que la Tierra había estado muy caliente en el pasado. Al enfriarse, primero se había solidificado su superficie y luego, al continuar el enfriamiento, el volumen terrestre se contrajo y, en consecuencia, la superficie se dobló y se quebró porque le quedaba grande a la Tierra. Edward Seuss lo comparó con una manzana que se seca de a poco y se arruga. Siga leyendo Javiera, que fue la de la idea. Al doblarse, se formaban montañas. Al quebrarse, algunas partes se hundían y formaban océanos. Al principio, todo había estado conectado. La idea era muy hermosa a una escala muy grande, pero tenía al menos dos problemas de envergadura. Primero, predecía que todas las montañas debieron haberse formado más o menos al mismo tiempo, cosa que es notoriamente falsa. Sabemos de muchas maneras que los cordones montañosos tienen edades diferentes. El otro problema es que si uno mide la superficie de todos los pliegues de la Tierra y los alisa mentalmente, la superficie resultante es desorbitadamente enorme. ¿Qué hacer? No mucho, hasta que a alguien no se le ocurra una idea mejor. Ya. Javiera, diga quién sigue. Eh, Christopher. Christopher, ¿puede seguir o no? O a lo mejor no está ahora, Christopher. Christopher, continúe.
o bueno, si Christopher tiene algún problema, que siga alguien más. ¿El Hugo? Javier dice que Hugo. Muy bien, Hugo. A lo mejor Hola. Hugo. Hola. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya. Muchos propusieron ideas superadoras, pero la que al fin prendió fue la de un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener, que no estaba estudiando montañas sino el paleoclima, es decir, el clima de diferentes partes del planeta en tiempos remotos, lo cual se hace analizando fósiles y otras pistas geológicas. Wegener estaba intrigado por el hecho de que muchos lugares de la Tierra parecían haber tenido climas muy diferentes en el pasado. En algún momento la Antártida fue tropical, por ejemplo, cosa que no lograba explicar. Pero Wegener advirtió también que cuando uno mira determinadamente el contorno de los continentes en un mapa, nota que la costa de Sudamérica y las de África coinciden como piezas de un rompecabezas. Se le ocurrió entonces que quizás los continentes habían estado en algún momento todos juntos, y que tal vez estuvieran en movimiento, deslizándose muy gradualmente sobre la superficie del planeta. Esto podía explicar por qué en el pasado habían tenido otros climas. En sus viajes por el planeta había pasado por zonas más cercanas o más alejadas del Ecuador y los polos. En 1912 propuso que todas las masas terrestres existieran en un supercontinente, al que llamó Pangea, que luego se fragmentó en los actuales continentes, los cuales se encontrarían en un estado de lentísimo movimiento unos con respecto a otros. Este movimiento, por supuesto, en aquella época no era visible. En la actualidad lo podemos medir con GPS e imágenes satelitales. Siga usted, Hugo, si quiere que siga alguien más. La Bianca, ¿está la Bianca? ¿Está la Bianca o no? Yo creo que Si no sí. es la Bianca, el Cristóbal. Ah, no, parece que Bianca no está. El Cristóbal. ¿Me escucho? Sí. Vale. Enseguida, Wegener notó que la idea era magnífica para explicar toda la serie de fenómenos. En primer lugar, las extrañas similitudes entre tierras lejanas, por ejemplo, existen fósiles muy similares en América del Sur y en África. Asimismo, en América del Norte y en Europa hay depósitos de carbón muy parecidos que además debieron haberse formado en climas tropicales, seguramente cuando ambos continentes estaban cerca del Ecuador. Las cadenas de colinas en Sierra de la Ventana, al sur de Buenos Aires, son casi idénticas en estructura y composición a las del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. ¿Cómo se explica todo esto? Fácil, decía Wegener, porque estos continentes antes estaban juntos y los animales caminaban de un lado a otro y tenían condiciones climáticas y geológicas idénticas. Pero la idea de nuestro meteorólogo proveía inesperadamente una hermosa explicación sobre cómo se habían creado los corredores montañosos. Según Wegener, los continentes se desplazan sobre la superficie del planeta y no solo se alejan, sino que en ocasiones se acercan e incluso chocan. Estos choques podrían producir la elevación de grandes masas de rocas. El Himalaya podría deberse a la colisión lenta pero colosal de India con Asia. Ya. Diga quién continúa. Ahí está la figura donde se muestra la similitud o la concordancia entre la costa de Sudamérica y la costa de África, de la cual habla el texto. Yo voto a María Acevedo. María Belén. O cualquiera que quiera también, ¿eh? Puede decir yo. No puede hablar. Oh, María Belén no puede hablar. ¿Qué podría entonces suplir? Igual queda poco. Yo, ¿qué parte era? Felipe ¿En Vázquez. qué? Habíamos quedado inmediatamente en el texto que sigue después de la figura. Las ideas de Ya. Wegener. Las ideas de Wegener fueron debatidas acaloradamente en varios países, consideradas apenas en otros y descartadas casi de plano en Estados Unidos.
A pesar de que ofrecía enormes ventajas respecto a las ideas anteriores, no solo solucionaba los problemas de la edad de las montañas, sino que acomodaba muchísimas más observaciones que las ideas que se le oponían. No está muy claro por qué el método de la heladería continental no fue incorporado de inmediato para una posibilidad, pero una posibilidad es que los geólogos de esa época, sobre todo los norteamericanos, no fueran muy dados a producir grandes cuerpos teóricos, sino más bien a acumular datos, la especulación teórica. Voy a leer del Word que tengo yo, porque donde lo mueve me pierdo. Perdón, ya. Ya. La especulación teórica les parecía mala ciencia, sobre todo si era en la escala propuesta por Wegener, pero el modelo del alemán comenzó a ser reconsiderado en los años 70, 60, y la riqueza de datos producida por la Marina de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial proveyó andada, Andanada. andanada. ¿Qué Mm. significa eso? Como, como que, como mucha, como proveyó un montón de evidencia, Ya, una andanada de evidencia ya. confirmatoria. Las ideas de Wegener implican, por ejemplo, que los continentes, si alejarse unos de otros, deberían provocar fisuras desde donde se colocara material subterráneo, magma, y también que estas fisuras deberían encontrarse en el fondo del mar. Investigadores ingleses y norteamericanos descubrieron que estas zonas, denominadas dorsales marinas, al medir la profundidad de los océanos con precisión. Es más, las ideas de Wegener implican incluso que las rocas en el fondo del mar deben ser menos antiguas que las continentales y que su antigüedad aumenta a medida que nos alejamos del punto de separación de los continentes, o sea, de las dorsales marinas, porque aquí se generan rocas nuevas. Al calcular la antigüedad de los materiales en continentes y fondos oceánicos, se observó que en efecto esto es lo que ocurre. ¿Sigo Otros yo? científicos encontraron, ¿ah? ¿Sigo yo? Ya, Porque estamos terminando. Otros científicos encontraron que muchas rocas tienen partes magnéticas que apuntan en determinadas direcciones, porque sus partes se alinean con los polos magnéticos de la Tierra. Pero resulta que también hay rocas en diferentes regiones de la Tierra que apuntan en diversas direcciones, y estudios pormenorizados, o sea, muy detallados, descubrieron que esto era consistente con el cambio de posición de los continentes en su lenta deriva. Esa última cosa es muy interesante, que justamente eh, cierto tipo de rocas apuntan eh, digamos, al polo magnético de la Tierra, que está polo, digamos, polo norte, y claro, uno dice, pero bueno, ¿por qué está apuntando para otro lado si en estos momentos está ahí? Pero finalmente donde apunta es más o menos donde se originó o cuándo se originó. Entonces, si después se ha movido, cambia esa dirección o ese sentido en el cual está apuntando. ¿Ya? Bueno, eh, la idea entonces de haber leído este pequeño fragmento es justamente dar una sinopsis súper resumida, pero también con hartos datos interesantes de una teoría, en este caso de la teoría tectónica de placas que se genera a partir de la propuesta de la teoría continental de Wegener. ¿Ya? Y la idea entonces es que ahora podamos discutir esta actividad que tengo yo acá y que entonces voy a presentar ahora en el PPT, pero que también ustedes la tienen el taller o la actividad también la tienen ahí. ¿Ya? Dudas, primero, de la lectura. Y la primera parte es más bien simple
La segunda a lo mejor requiere que volvamos a leer, ahora a lo mejor cada uno su propia forma solito. Pero bueno, la idea de hoy día entonces es, junto con lo que ya vimos de dato-idea, relacionar los conceptos de hipótesis, leyes y teoría, conversando o eh, entendiendo que esto es una especie de también estructura, pero ahora del conocimiento más que digamos, del medio natural o de la realidad. O también se le puede llamar una cierta nomenclatura de todo esto, de cómo se genera el conocimiento o se estructura. Esta es la tarea que le había dejado, que la podemos ahí dejar en stand-by, pero ahora la idea entonces, nuestro amigo Wegener, o Wegener, dice la leyenda que se le ocurrió su teoría de deriva continental justamente en terreno, observando cómo se movían digamos, los hielos, digamos, las capas de hielo que hay. Él estudió, como decía ahí, el paleoclima y estuvo, por ejemplo, en el Polo Norte. Entonces, en el Polo Norte cuenta la leyenda que cuando vio que se separaban así los hielos, a él se le iluminó que podía pasar eso mismo con los continentes, ¿ya? Y estarse moviendo los continentes. Entonces, la primera actividad que podríamos hacer, o que les propongo que hagamos, es que tratemos de reconocer en estas expresiones, en estas afirmaciones, si estamos en la presencia de un dato o una idea. Un poco volviendo a lo que han visto o hemos visto en la clase anterior y en el texto del libro de Waldo, ¿ya? Entonces aquí hay 6 afirmaciones y la idea es que podamos reconocer cuál de estas es un dato y cuál de estas es una idea, más o menos saber por qué. La primera dice, no todos los cordones montañosos tienen la misma antigüedad. ¿Eso es un dato o es una idea? Aquí yo puedo incluso Un dato un dato, ya. es que lo que pasa es que en el texto decía que porque ya sabían que como que lo habían de alguna forma medido, no sé cómo lo hacen para ver la edad de la geología, Ujú, pero algo así salió en el texto. exacto. Daniel también dice que un dato, ¿ya? Ya en ese tiempo se sabía de que eran diferentes la antigüedad de los cordones montañosos, ¿ya? Hay algunas montañas que son mucho más antiguas que otras. Eh, por lo tanto, eso es un dato. Y exactamente yo tampoco sé cómo lo miden, o sea, en términos, eh, bueno, uno es también por la presencia de fósiles, pero además hay métodos geofísicos, me imagino, específicos. No del carbono 14, porque uno siempre tiene más asociado al carbono 14, porque el carbono 14 sirve solo para unos pocos miles de años, sirve para datar cosas que son menores a 20.000, 30.000, hasta como 50.000 años, una cosa así, ¿no? Para millones de años, ¿ya? La segunda dice, hay fósiles similares en puntos distantes del globo, como África y América del Sur. ¿Eso es un dato o una idea? Un dato. ¿Ya? ¿Alguien más está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo que es un dato? Sí, porque tienen que haber, si lo dicen porque tienen que haber encontrado fósiles, o sea, los tienen que haber visto así como cuantificado, no sé. Tiene que haber un registro, ¿cierto? Como para poder decir eso. Eso, Ok. eso mismo. La Javiera dice, mi amigo estudiante de geología dice que se mide a través de los minerales presentes. Ah, mira. Y con elementos radiogénicos. ¿Y Oh, qué lo chorifly. tienen en línea, Javiera, a su amigo? Le pregunté por WhatsApp. Ah, qué buena. Ya, pues. No, no lo... Díganle que lo vamos a estar
consultando en los próximos minutos. Cualquier duda que tengamos. Ya, súper. Ya, y la C entonces. Pangea se encontraba cerca del ecuador terrestre. A las 12:20 tengo Idea. la clase. Una idea. Idea. Ya. ¿Qué más? Alguien más dijo idea por ahí también, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, idea. Idea. Ojo que entonces la idea además pueden ser conjeturas, hipótesis, preguntas, conclusiones, inferencias. Ya. D. En un pasado remoto, todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente. Eso también es una idea, es un dato. Idea. 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 Ya. Idea. No es lo mismo que decir ni idea. Ya. Los bordes de los continentes tienden a tener formas complementarias. ¿Dato o idea? Dato. Dato. Pero qué loco, porque se convierte en dato, no sé, me imagino la primera vez que hay un buen mapa de justamente los continentes. Antes, difícil que a alguien se le hubiera ocurrido de que eso era así, o a lo mejor era una idea primero. Para la pregunta 2 puede ser esa. Entonces está adelantando. Las rocas terrestres son, en promedio, más antiguas que las oceánicas. ¿Qué es dato o idea? Dato. Dato que finalmente hoy en día también podemos registrar. ¿Ya? Porque dice son en promedio. Uh-huh. Y entonces, de esto mismo que hemos estado viendo y de lo que pudimos leer en el texto, podríamos señalar una idea sobre el tema que con el paso del tiempo se convirtió en dato. ¿Puede ser el mismo hecho que se muevan los continentes? Porque Muy ahí mismo en bien, el eso texto lo dice que se eso iba lo dice, moviendo. ¿cierto? Sí, Pero dice, pero hoy en día con GPS y con, no exacto. sé, Imágenes satelitales. movimiento de los continentes o de las placas, continentes. Antes fue Pero una idea y después, o hoy en día, ya es un dato. Dígame. tengo una duda. Es que se supone que es una teoría lo de la Pangea. ¿O no? Sí, es una teoría, o a lo mejor podríamos decir que es una hipótesis, no sé, ¿qué piensan ustedes? Pero Pero, bueno, profe, ¿se dígame. podría comparar con la teoría de evolución? Porque tenemos muchos datos que la comprueban, pero no es, como por ejemplo, no podemos determinar todos los datos, por ejemplo, que la llevan a cabo. Por ejemplo, evolución, por ejemplo, entendemos cómo funciona, pero no manejamos todas las variables de toda, que la que la producen. También podría ser con la deriva continental. O sea, Ya, no las manejamos las variables, pero no en específico, así como ya una teoría tiene partes que son, o en parte es un hecho o dato, y en otra parte también hay cosas que pueden requerir todavía que se confirmen o algo así. ¿Sí? o sea, todavía son ideas. Todavía son ideas, ya. Pero Sí, Javier estaba a hablando eso, antes, ¿no? a No había eso terminado la apuntaba. pregunta. ¿A No, a qué? eso apuntaba a que entonces la teoría, independiente de que no sean comprobables, igual tienen datos. Claro, claro. Ahora, esto que estamos conversando es un tema filosófico que no está cerrado. De hecho, si ustedes leen el capítulo del libro de Ernest Mayr, el Así es la biología, él mismo dice de que cuesta decir qué es lo que es un hecho, qué es una teoría, y que de repente, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de la teoría de la evolución,
el gran biólogo evolutivo Ángel Spotorno, con el cual tuve el privilegio de trabajar mucho tiempo, bueno, hasta el día de hoy, él dice que es ambas cosas. La teoría de la evolución es un marco conceptual que me explica el hecho o el dato de que la vida evoluciona. Por lo tanto, es ambas cosas, digamos. Obviamente hay pequeñas cosas que a lo mejor todavía hay controversia o todavía no tenemos total claridad de cómo ocurren, pero otras sí. Y en ese sentido, claro, lo otro es que también uno puede decir que una teoría nunca está totalmente como confirmada, pero porque siempre hay pequeñas cosas que surgen o pequeños fenómenos dentro del marco referencial que está explicando esa teoría que no necesariamente el que la generó llegó a esa especificidad, pero en general las teorías no son muchas, por un lado, y por otro lado, como aquí trata de hacerlo ver el relator digamos, de este texto, explican un gran número de fenómenos. Entonces, de hecho, eso era lo bueno que tenía, digamos, la propuesta de Wegener, que explicaba muchas cosas, digamos, desde Profe, la formación de los continentes, de la cordillera, los terremotos. Dígame. el problema de... Estoy escuchando. El problema de la diferenciación entre la teoría que hablamos en ciencia y la teoría de la persona del vocabulario normal, encuentro que es un problema conceptual súper fuerte, porque la gente entiende teoría algo que es más similar a lo que nosotros hablaríamos como una hipótesis. Exacto, tienes toda la razón. Eso es una de las Así que no hay algo como un término medio entre, por ejemplo, teoría y teoría que piensa la gente y una ley. Claro. Bueno, y por eso la idea de que en este curso, así como ya empezamos a verlo en historia y la biología, me imagino en didáctica también lo han visto de una u otra forma, dentro de las características de la ciencia o el conocimiento científico está su forma de estructurarse o su forma de denominar los diferentes tipos de propuestas. Y dentro de eso, ojalá todos ustedes tengan claridad de qué es lo que significa cada cosa. Justamente la visión coloquial de teoría es como una conjetura, ni siquiera una hipótesis, porque de repente si yo tengo una teoría así, de hecho se llaman teorías conspirativas, no se llaman conjeturas conspirativas ni hipótesis conspirativas, se llaman teorías conspirativas. Entonces, claro, es como muy diferente ese estatus o esa como calidad de esa teoría coloquial o público en general a la teoría científica, que es un marco conceptual muy amplio y muy aceptado y que explica muchas cosas y que dentro de ella incluye hipótesis, leyes, datos y otro tipo de ideas, predicciones, etcétera. Entonces, idea que se volvió dato. Ya, bueno, entonces esta es una idea que finalmente se volvió dato, como para volver al tema. Y yo creo que hay otras más por ahí en el texto que las podemos identificar. Claramente podemos dejarla ahí, pero esa era como una de las más importantes, el movimiento de los continentes. Eh, ¿Cuál otra? Parece que esto de la edad de la edad de las rocas o del fondo marino versus lo que está en el terreno, eso era como una predicción que hizo Wegener y me da la idea que después con datos de la Armada norteamericana se confirmó. ¿Sí? Pensé que alguien quería decir algo. Sí, profe. Después se dice que la calcularon la antigüedad de los materiales y que en efecto era eso, lo que decía de su Eso idea. también era una idea, que el fondo marino es más... Sí, que él decía que deben ser, que las rocas del fondo del mar deben ser menos antiguas que las continentales. Y luego se midió. O sea, se calculó y era así.
se dan cuenta, esas ideas muchas veces son predicciones. Lo que nosotros reconocemos como una predicción es una idea que si después se corrobora, finalmente uno puede decir que es un dato o un hecho o finalmente algo que es así, concreto. Daniel dice, otra idea que se volvió dato es, por ejemplo, lo del Himalaya y de cómo se forman los cordones montañosos. En términos de, tú dices, de la formación del Himalaya, Daniel, de que habría sido un choque de la India con el continente, ¿eso? Ya. Ahí, en rigor, yo diría que, bueno, no sé, a lo mejor yo no conozco el dato, pero ahí me da la idea de que todavía es difícil, así como decir que, bueno, que Pangea era el continente original, digamos, es una propuesta que está ampliamente aceptada, pero ahí me da la idea que es más difícil que ya digamos que un dato. Es como una hipótesis o una hipótesis muy confirmada, pero bueno, capaz que haya algún dato geológico que nos puede, por el interno, el amigo de Javier nos puede confirmar, si está confirmado algún dato de algún tipo del origen, digamos, del Himalaya por esta, o sea, todo hace pensar que así, de acuerdo a cómo funciona la teoría más se acepta hoy en día. Pero me queda la duda si es que eso también lo podemos, porque los otros dos, justamente tenemos algún tipo de medición que nos dice que la roca del continente, por esta medición, vemos que es más joven, o sea, más antigua que la marina, o podemos medir realmente de que, no sé, por el continente que está aquí, la placa de Nazca, digamos, o la placa sudamericana se movió tantos milímetros de un año a otro. Eso hoy en día sí se puede medir. Entonces, todo lo que es hacia el pasado, que no son predicciones, porque las predicciones también son para el futuro. Tienen un nombre específico, por así decirlo, las conjeturas que son hacia el pasado, uno no las puede como corroborar 100%. Que son abducciones, ¿no? Tiene un nombre raro. Bueno, y identifiquemos una hipótesis dentro de esta teoría. ¿Alguien, después de todo lo que hemos hablado, o que pueda haber mirado Yo, ahí mientras, una hipótesis? Sí, o a lo mejor de lo mismo yo tengo una, ya. o sea, no sé si está bien, po. ¿De eso se trata? Que el cambio de posición, Mm, perdón, que el cambio de posición es por las partes magnéticas que hay en las rocas y que se alinean con los polos magnéticos de la Tierra, Espera, ¿el cambio de posición de qué? de los continentes. Cambio de Eso posición salía al de final. continentes, ¿ya? Se relaciona con las partes magnéticas que hay en las rocas y que se alinean con los polos magnéticos de la Tierra. Ya, es que, bueno, eso igual no es tan fácil de comprender. No sé cómo colocarlo. Cambio de posición de los continentes se relaciona em, Y con que eso entendí como que hay zona, que hemisferio. hay como lugar, que partes que las rocas tienen que son magnéticas y como que se atraen a los polos, algo así. No sé. Pero lo que pasa es que, claro, cuando se genera, bueno, lo primero, o una de las cosas que se encontró y que hoy día se sabe, es que hay ciertas fisuras en los océanos donde está saliendo magma, o sea, donde se está generando, por así decirlo, tierra o placa. Cuando salen esas, digamos, esas rocas nacientes se alinean con el polo magnético, ¿ya? Entonces quedan alineadas de una forma, pero después empiezan a moverse. Entonces, cuando uno después la va a ver hacia dónde está alineada la roca, cuando ya está, digamos, en otra ubicación, eh, entonces no está mirando al polo.
pero está mirando al polo desde de cuando se originó. Entonces, eso es claro, es una evidencia de que finalmente se está moviendo la roca. Entonces, la hipótesis ahí es que la hipótesis es que claro, la hipótesis ahí es que cuando se genera magma o placa, pues se origina mirando hacia el polo magnético. ¿Alguien tiene otra hipótesis? ¿Profe? La hipótesis debería ser una idea que explica algo pequeñito, algo específico dentro de la teoría, ¿sí? ¿Puede ser el Pangea? El mismo concepto de un supercontinente. Que esa sea la hipótesis. Pangea es el continente Primigenio. Primigenio. Sí, podría ser una hipótesis específica del... Sí, de repente explica un poco más que... Porque también se pueden generar, de ahí salen Profe, tengo otra. predicciones. Ya. ¿Cuál sería? Que antes estaba la idea de que los continentes estaban unidos porque existían similitudes entre tierras lejanas por la existencia de fósiles similares. Ya. Pero No sé cómo la decirlo. hipótesis tiene que ser una afirmación que explique algo. Entonces, ¿cuál es tu afirmación y qué es lo que está explicando esa afirmación? Que tenga que ver con los fósiles. O sea, antes el continente era, o sea, estaban todos unidos porque Ya, pero no, se claro, encontraron fósiles similares entre tierras lejanas. claro. No sé. Pero la explicación ahí es que la explicación es que antes había un solo continente, po. Y la predicción que hace eso es que yo voy a encontrar fósiles, si son de más o menos la misma edad, puede que los encuentre en lugares diferentes, ¿ya? Los fósiles que son más nuevos seguramente están solo en un lugar, pero aquellos que son muy antiguos y que entonces se originaron, claro, eso podría ser. Aquellos fósiles que se originan en tiempos de Pangea, hoy en día los voy a encontrar en diferentes continentes. Ya, y lo último, ¿por qué sería entonces la tectónica de placas una teoría? Que ya lo hemos un poco dicho, pero como para que les quede claro a ustedes, ¿por qué uno podría reconocer, de hecho en el libro de Waldo la da como ejemplo, y por eso yo la traje a colación, digamos, y porque me gusta más la geología que la química. ¡Oh! No le digo. ¿Por qué es una teoría la tectónica de placas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atreve? Porque alguien que no sea... Porque a lo mejor todavía hay cosas que no son concluyentes, o sea, que falta más evidencia para reafirmarlo. Es que eso quería preguntar la diferencia, por ejemplo, entre una ley que la ley sería algo que ya como que es
patrón ya universal, como que ya no se puede refutar porque ya como que se ha estudiado mucho, algo así. Es que, gracias por la pregunta, Natalia. Si ustedes se fijan, en el libro de Waldo hay una figura que yo también la tengo aquí en el PPT, que él muestra como la estructura de las teorías, ¿ya? Entonces, la figura... ¿cuál es la figura? La figura 14 dice estructura icónica de una teoría, o sea, una representación de una teoría, y empieza con la realidad abajo, después vienen datos, después vienen hipótesis y leyes, y terminan arriba con principios o axiomas. Pero todo eso es una teoría. Entonces, claro, si bien dentro de esa teoría gigante pueden haber cosas pequeñas que no están confirmadas y que son todavía predicciones que no se han encontrado datos que la confirmen, y por eso se dice que una teoría no está 100% confirmada, pero no es porque falten evidencias como para apoyar la teoría, eh, sino que finalmente una ley, justamente viendo ese esquema, una ley es una cosita pequeñita que está dentro de una teoría que es una descripción de la naturaleza que nos, generalmente una causa-efecto, pero que simplemente nos describe eh, un fenómeno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no hay jerarquía o no hay una mejor calidad de una ley sobre una teoría, sino que cumplen funciones diferentes. La ley principalmente está explicando algo, y a mí me cuesta decir que está explicando, ¿eh? Yo diría que está describiendo, pero Waldo dice que son representaciones de una causa-efecto, y si es causa-efecto es explicación. Eh, pero son como bien acotadas a cosas específicas, mientras que las leyes generalmente o sea, mientras que las teorías generalmente explican muchas más cosas. Generalmente hay una teoría detrás de una ley. Una ley no está sola. Por lo tanto, en ese sentido, la tectónica de placas es una teoría mm, más que porque le falta información, al revés, digamos, porque tiene tanta información y explica tantas cosas que uno ya no habla de una ley, porque yo también podría decir que una ley de que todas las rocas que son del continente son más viejas que las que están naciendo del océano. Y eso pasa siempre, donde yo vaya a medir en qué parte hay una fisura que está ahí cerca de Hawái o una fisura que está cerca Profe, del hemisferio sur, siempre se va a cumplir. Pero eso está en una parte pequeñita dentro de toda la teoría de tectónica de placas, ¿sí? pero no que las leyes necesitaban tener como cosas matemáticas y yo también tenía claro eso de que son universales. Por ejemplo, las cosas de biología nunca pueden ser como realmente leyes porque no sabemos si hay vida en alguna otra parte del universo, entonces como que solo en la Tierra ocurre porque solo sabemos que hay cosas biológicas en la Tierra. Uh-huh. Como que yo tenía entendido eso. ¿Está mal o no? Sí, o sea, no está bien, pero lo que pasa es que las leyes, claro, las leyes tienen esta como, pareciera que son como inmutables, cosa que no es así. Las leyes a veces no se Sí, profe, cumplen. de hecho, ahora, perdón, Diga nomás. es que ahora Ahora, justo me estaba preguntando porque ¿no? se habla de, o sea, ¿qué diferencia tendría? Porque se habla de la ley de Mendel, la teoría de la evolución, entonces, Ujú. ¿qué diferencia tendría en eso? Porque yo también a veces me confundo, yo pensé que la ley era algo ya como mayor a todo, así como la hipótesis, la teoría, por eso. Es Claro. como, no es Esta tan fácil entenderlo. sí, es una visión que uno tiene desde el colegio de que, claro, que la ley como es lo máximo que está allá arriba. Pero es que no, a eso es lo que voy yo, que no tienen como una jerarquía interna. Y si queremos darle alguna jerarquía, es la que tiene
No quería pasarme para el PPT, pero si tiene alguna jerarquía, es esa. La que muestra el libro de Waldo es que finalmente todo esto es una teoría. Por lo tanto, dentro de la teoría hay leyes. Ahí, aquí, hay hipótesis, hay datos, está la realidad, que es lo que quiere explicar esa teoría. Están los principios, axiomas, que son ya como postulados teóricos, que ni siquiera necesitan datos para ser como puesto a prueba. Y lo que ustedes me están describiendo, y si ya que estamos conversando sobre eso, esto es más bien una visión justamente como la que conversábamos ¿con quién era? ¿No era con Daniel o sí? ¿O era con Víctor, parece? Conversábamos la diferencia entre cómo se habla de teoría en ciencia versus en la, no sé, pues, en el común de la gente. Pero es que, profe, igual Diga, tiene mucho que ver con cómo a uno lo enseñan, o sea, le enseñan en la media, por supuesto. porque yo siempre he visto ese mismo diagrama en el colegio y en todas partes donde te lo enseñan. Obvio, sí, sí, yo sé eso, por eso lo tengo aquí. Y en general en el colegio a uno le dicen que de las observaciones se generan las hipótesis. O sea, a nadie se le puede ocurrir una hipótesis sin observar algo. Que ya vimos que eso no necesariamente es así, pues a mí se me puede ocurrir una hipótesis a partir de teoría, a partir de teorización. Y esas hipótesis, si tienen un poco más de evidencia, se convierten en teorías. Y si ya cuando la teoría ya está totalmente confirmada, pasa a ser una ley. Entonces, eso es un error conceptual común que incluso, digamos, científicos lo tienen, digamos. No hay problema. Y de hecho, Ernest Mayr ahí también dice, de repente nosotros mismos como biólogos no usamos tan como rigurosamente el lenguaje, y a veces le decimos teoría, una hipótesis, a veces le decimos, no sé, pues, ley, algo que no es ley, etcétera. ¿Ya? Pero este esquema específico, así como de jerarquía, es más bien una preconcepción que justamente se alimenta de los libros de texto y de nuestras propias creencias, digamos, como profesores, se las transmitimos a los niños. Eh, específicamente, como les decía, es fuerte. Mira, en general, esto es un poco lo que está, yo lo saqué de otra fuente, digamos, pero es parecido a lo que pone el libro de Waldo, que los datos, conjunto de datos, correlación, etcétera, son a través de los cuales, digamos, uno va a la naturaleza y pone a prueba su hipótesis. Si esas hipótesis son finalmente muy repetibles o muy siempre se cumplen, uno podría decir que es una hipótesis se puede convertir en una ley, ¿ya? Sin embargo, más que convertirse en una teoría, unas leyes, hipótesis y una serie de otros como conocimientos pueden estar en el marco de una teoría. Y eso un poco también lo que dice en el libro Waldo, que a veces uno empieza teniendo una ley que se da siempre y nosotros lo sabemos, pero no sabemos muy bien que está conectada con otros fenómenos. Acá la teoría de la tectónica de placas unió muchos fenómenos. Esto de decir de que los continentes, las placas se mueven, explica todo, explica la generación o cómo surgen los volcanes y cómo funcionan los terremotos, las diferentes edades de los diferentes, digamos, cordones montañosos, explica toda la dinámica de la Tierra. Entonces, el que yo diga que hay una ley que dice que todo estrato que está más profundo siempre tiene más años, o la ley de que yo digo que todo parte del continente o roca del continente es más vieja que la roca digamos, del océano, es algo que siempre se cumple, pero no está explicando todo lo que está explicando la teoría, sino que es parte de la teoría, ¿ya? Parte de la teoría son justamente
hipótesis que se corroboran y que se convierten en datos, por así decirlo, y que son leyes. Ahora, una cosa que decía la Javierita es que muchas de las leyes vienen de la física y por razones, por así decirlo, obvias, están formalizadas matemáticamente, ¿ya? Y es una característica de las leyes. Generalmente están relacionando justamente el volumen con la presión, con no sé qué, y tienen justamente una definición matemática, ¿ya? Pero no necesariamente es lo que define una ley. Ahora, en biología, y lo vamos a ver más adelante, en biología hay biólogos que creen que tenemos leyes de funcionamiento de nuestra biología, ¿ya? Y tenemos la teoría de la evolución. Y si ustedes hacen un curso de evolución avanzado, van a obtener el fitness de una especie o de una población a través de fórmulas. Está formalizado, ¿ya? Entonces, por así decirlo, en general, tanto en física como en biología se pueden formalizar las leyes, eh, pero eso no implica que sea mejor porque está con matemática. Eso también es un sesgo y un problema que tenemos los biólogos, que creemos que todo lo que está con matemática es mejor. Y al revés, todo lo que está con matemática es más fácil, po. Es tan fácil que se puede resumir con números. Pero trate de hacer una fórmula para justamente cómo va a reaccionar tú si te infectas con COVID-19. Yo te doy unos parámetros míos y tú me sacas en una fórmula y me vas a decir, mire, usted va a tener 2 días tos, 3 días esto, y finalmente va a caer hospitalizado al 8.º día, pero va a estar 2 días nomás. Es imposible porque es tan complejo el organismo que algunas cosas podemos matematizarlas, como, no sé, cómo funciona una enzima y otras cosas, pero en general, y por eso mismo no tenemos una teoría de la fisiología humana, por ejemplo, o de la fisiología animal. ¿Conocen alguna teoría de la fisiología animal? Pero es que igual lo de la fisiología se mezcla con respecto a la física, pues porque como la sangre, por ejemplo, o sea, las arterias son un tubo y ahí a uno le enseñan muchas fórmulas que pueden explicar cómo la sangre va más rápido, más lento, la presión, pero eso tiene más relación con que la física se aplica también a la biología como en forma de tubos y así. Claro, O con los alvéolos y el pero intercambio gaseoso. eso nos sirve para explicar justamente el flujo en un... Sí, pues sí, hay física de fluidos, pero no nos va a servir para explicar justamente el funcionamiento del organismo completo. O bueno, hay algunos que creen que sí, pues, pero hasta el día de hoy estamos esperando una teoría que lo explique, pues. Como la teoría de la evolución sí explica todas las adaptaciones y toda la biodiversidad. ¿Mm? Eh, Oye, qué interesante conversación. Ahora tienen que leer el libro de Waldo, sí, po. Hay varias cosas que me han preguntado que está ahí, y como para que no crean que soy yo nomás el que dice eso. También lo dice Waldo y otros autores. Eh, y de hecho, Waldo da el ejemplo de la teoría de la evolución como una teoría válida y, digamos, consolidada. Y acá está un resumen de lo que podría ser la teoría de la evolución, donde incluye también varias leyes dentro de la teoría. La teoría se nutre o digamos, se basa en algunas leyes. Por ejemplo, la primera ley de Malthus o la segunda ley de Malthus, ¿ya? La primera ley de Malthus dice que toda población va a crecer de forma exponencial si tiene los recursos y el espacio disponible. Y eso se puede matematizar, puede haber una fórmula, seguramente si ya hicieron ecología o están haciéndola, o lo van a hacer. ¿Ustedes van a hacer ecología? ¿O la están haciendo? La van a hacer, parece. Estamos. Están haciéndola.
Hay diferentes fórmulas que resumen el crecimiento. En este caso sería el crecimiento exponencial, y son fórmulas matemáticas con derivada y todo. Y uno podría decir que es una ley biológica. Porque yo pongo una población y le doy todo lo que necesita y va a crecer siempre exponencialmente. Pero siempre, aunque sean elefantes. Hay estudios muy bonitos que han mostrado el crecimiento exponencial de elefantes, justamente una vez que son protegidos y que están en una reserva y nadie los caza y no hay sequía, etc. Durante 30 años crecieron en Kenia exponencialmente la población de elefantes que existía ahí en el parque. Y bueno, obviamente las bacterias y cualquier población, incluido nosotros, lamentablemente, incluido el COVID. COVID cuando llega aquí por primera vez, después de un rato, finalmente, y le damos todo lo que necesita, crece exponencialmente. ¿Ya? Eso es por decir una ley que está dentro de la teoría de la evolución, o que la teoría de la evolución ocupa parte de eso, de ese conocimiento que está formalizado en una ley, para explicar que justamente como todos crecemos exponencialmente y los recursos en realidad no son al libitum, sino que son escasos, hay competencia, etcétera. ¿Ya? Eso. Bueno, como para ir cerrando entonces y para ir terminando, yo les voy a dejar este PPT. Bueno, ya se lo subí. Aquí hay algunos ejemplos de ideas que pasaron a ser hechos o datos, ¿cierto? Los microorganismos, el DNA, por ejemplo, como material justamente que está encargado de la herencia, porque en un momento había la idea que eran las proteínas, y era una buena idea, pero finalmente la idea de que es el ADN pasó a ser un hecho o un dato, ¿ya? Y aquí también tengo ciertos como resúmenes de postulados, de cosas que salen en el libro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, era lo que yo les decía, que Ernest Mayr, en el capítulo que yo les subí, dice que los científicos profesionales utilizan a veces todos los términos de manera intercambiable y no muy correctamente. Así que no solo somos nosotros, o los niños, o los estudiantes, o los profesores, sino que son los mismos científicos que tampoco a veces hacen bien la diferencia. Y que a lo mejor no importa. En ese ámbito, a lo mejor en un paper, no importa si yo le puse predicción o hipótesis o teoría a lo que estoy discutiendo, pero sí importa cuando yo lo estoy enseñando, para que el niño no crea que las leyes de Mendel son mucho mejor que la teoría de la evolución. ¿Entienden? Entonces, por eso la pega de ustedes es más compleja aún. Incluso el científico a lo mejor se puede dar ese lujo de no especificar bien entre ley y teoría, pero usted sí tiene que decirle al niño que la ley de Mendel, de hecho, son unas leyes que se cumplen solo, así como en un pedacito muy chiquitito de la realidad, porque todo el resto de herencia no es mendeliana, y ahí no se cumplen las leyes de Mendel, que en realidad tampoco son leyes, pero bueno. Y aquí algo interesante que también sale en el libro es cómo algunos pensamientos, ideas no científicas también en algún momento logran estatus científico, ¿ya? Que el ejemplo es Noni, y lo pueden leer. Y aquí eran simplemente algunos ejemplos de hipótesis. Y bueno, también de repente pueden mirar el PPT, y cualquier duda que tengan, yo puedo partir de este PPT la próxima semana. En términos de aquí también están las definiciones sobre leyes, algunos ejemplos que están en el libro, ¿ya? Cualquier duda que tengan, yo creo que es bueno que la conversemos para que les quede más o menos claro la diferencia entre ley, teoría e hipótesis, ¿ya? Eso, creo que estamos terminando, ¿no? Sí, porque la otra clase es a las 12:20. O sea, esto ya terminó. Claro, terminó hace 2 minutos. Voy a cortarlo. ¿Ya? Ya, profe, entonces nos vemos